emisión más de nuestro programa Por una cultura de la salud. Un programa que hacemos desde la sociedad civil con la idea de darles a conocer a ustedes pequeños detalles que pueden cambiar su vida, que pueden mejorar su salud o que les pueden ayudar a controlar algunas enfermedades que ustedes ya padecen. Tratamos de integrar una nueva generación de mexicanos bajo la premisa de que la salud es responsabilidad de todos. Todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que nuestro cuerpo funcione de la mejor manera posible, podamos tener una mejor salud, podamos tener una vida más integral, podamos vivir muchos años siendo funcionales. Hemos iniciado hace 2 programas el tema de la adolescencia, esa etapa tan importante en la vida de todo el ser humano, en el cual pues se hacen los cambios de niños a adultos, de hombres, de niños a hombres, de niñas a mujeres, y que es una época pues muy importante en la cual necesitamos el apoyo de todas las personas que están en nuestro entorno para que nuestra juventud y nuestra adultez sean las mejores. Esos apoyos, como hemos dado, pues hemos estado haciendo énfasis, debemos proporcionarlos nosotros como padres de familia, nosotros como tíos, nosotros como hermanos, nosotros como amigos de los adolescentes, para que esa dirección en la que ellos apenas van a empezar su vida sea la correcta. El día de hoy vamos a tratar un tema que está en boga, cada vez con más énfasis, desgraciadamente, que es la prevención de adicciones. La adolescencia es una de las épocas en que, por el mismo mecanismo que están sufriendo en su organismo los adolescentes, son más propicios a incurrir en conductas erróneas o a ser manipulados por personas que pueden tratar de inducirlos al camino de las adicciones. Entonces el día de hoy vamos a ver precisamente qué es una droga, cómo actúan las drogas, cómo podemos identificar cuando un adolescente ya está inmerso en el mundo de las drogas, que eso lo lleva a otro tipo de situaciones también muy desfavorables para la vida de él mismo y de su familia. Vamos a iniciar comentando que es uno de los problemas que aquejan ya a todo el mundo en materia de salud y bienestar social, y un punto importante a considerar es que hay drogas que son legales, entre paréntesis, y drogas que son ilegales. Ya mencionábamos que el Comisionado Nacional contra las Adicciones el año anterior mencionaba que la edad de inicio del alcoholismo, del tabaquismo y de las adicciones a las drogas va siendo cada día menor. En las encuestas que se han realizado a nivel nacional, hemos estado encontrando que la edad de inicio es cada día mucho más pequeña, situación que agrava aún más el problema, porque mientras más pequeñitas estén estas personas, pues más daños van a sufrir para su salud. Las drogas son todas aquellas sustancias que puedan ser introducidas a nuestro organismo, algunas que son indicadas por médicos y después son sobreabusadas o abusadas por las personas, otras que las consumen de manera propia, por inducción de algún amigo, por inducción de algún adulto, por inducción de alguien que tiene la idea de comercializar este tipo de estupefacientes o este tipo de drogas. Desgraciadamente los adolescentes ya hemos visto que ellos piensan que conocen todo, que saben todo, están descubriendo muchas cosas, pero ahí la importancia del apoyo que debemos dar para que ellos tomen el mejor camino sobre este punto de vista en particular. El fenómeno es complejo, no es sencillo, vamos a hablar nada más desde el punto de vista de la salud. Sabemos que de inicio es frecuente o es común que a los muchachos les empiecen a regalar las drogas, después se empiezan a vendérselas, después empiezan a trabajar o a robar para tratar de conseguir las drogas, y ahí va haciéndose un círculo vicioso muy complicado, y que el día de hoy vamos a ver cómo podemos prevenir este tipo de adicciones. El día de hoy nos acompaña nuevamente el psicólogo Alexis Ortiz Sandoval. Él estudió psicología en la Universidad Vizcaya de las Américas aquí en la ciudad de Colima, y la maestría en evaluación y terapia infantil en la Universidad Segesta de Guadalajara. Su área de acción es básicamente en niños y en adolescentes, y tiene una experiencia
muy amplia sobre este punto en particular. Bienvenido nuevamente, Alexis, esta es tu casa y estamos a tu disposición para que nos comentes la información que traes sobre este punto en particular. Muchas gracias por la invitación nuevamente y encantado de estar nuevamente en este espacio, y me gustaría comenzar hablando sobre las adicciones. Bueno, el tema de hoy es prevención de adicciones precisamente, y tendríamos que comenzar por definir qué es una droga. Bien, según la OMS, una droga es toda sustancia que introducida en un organismo vivo puede modificar una o varias de sus funciones, pero desde la perspectiva médica y científica, el utilizar droga para referirnos a un gran número de sustancias, tendríamos que identificar primero las siguientes condiciones. Son 3. Primero, que introducidas en un organismo vivo, surgen cambios o alteran las funciones psíquicas de este organismo propio. El segundo, la siguiente condición sería que las personas se inducen o ellas solitas se automedican y ellas solas repiten esta ingesta de estas sustancias sin tener un objetivo específico médico, simplemente por la quizás satisfacción que les pudiese producir el tener esta sustancia dentro de su cuerpo. Y la siguiente condición para hablar de las drogas sería que no tienen una medicación, no están avalados por un médico, o si las tienen, no son netamente para este uso, sino que podrían ser para un uso recreativo u otro tipo de usos. Bueno, existe una gran infinidad de drogas. Hay drogas que son socialmente aceptables, hay otras que no lo son tantos, y pues tendríamos que hablar precisamente de los tipos de drogas que existen y también un poquito de sus efectos, y me gustaría que comenzáramos a hablar por el tabaco. Bueno, el tabaco es una planta originaria de América que anteriormente se utilizaba dentro de rituales chamánicos, en ceremonias, pero que hoy en día ya no se le da este uso. Hoy en día lo que se hace con el tabaco pues es básicamente fumarse. El principio activo que tiene el tabaco es la nicotina. La nicotina pues es uno de los principales elementos que podrían, al estar siendo ingeridos, producir cáncer, producir dificultades a la salud. No solamente la nicotina, al estar quemando, al estar produciendo la combustión, se genera el alquitrán. El alquitrán también por su parte también tiene consecuencias a nivel respiratorio, cardio y cerebrovasculares, y podría desencadenar con diversos tipos de cáncer. Ahora hablaremos de otro tipo de droga, y esta droga es el alcohol. Sin duda alguna, el alcohol es esta sustancia que está socialmente aceptada, y además es la droga que más adictos tiene en todo el mundo, ya que precisamente por lo que estaba comentando de que es socialmente aceptable, y lo podemos ver desde películas típicas en nuestra cultura mexicana, fotos familiares, eventos familiares, nunca falta ahí el alcohol. Bueno, el alcohol, los efectos del alcohol, se van en una secuencia de 5 etapas. La primera etapa es cuando nos vemos relajados, nos empezamos a sentir pues con un poquito más de confianza para comunicar. Quizás nos tomamos la primer copita, la primer cervecita, y ya nos sentimos hasta que sabemos bailar. Es esto dentro de la primera etapa a la hora de estar ingiriendo el alcohol. En la segunda etapa de la ingesta del alcohol, pues ya empiezan a verse efectos un poquito más agravados. Una anterior, por favor. Ajá. Bien, entonces en la segunda etapa es cuando el individuo ya está en una inestabilidad emocional y puede pasar de un estado de ánimo a otro. Es decir, de repente estamos todos tranquilos en la fiesta, nos estamos tomando nuestras cervecitas, pero no falta ya la inestabilidad emocional y podemos pasar del llanto a la risa, o esto puede desencadenar en un evento de agresividad. Esto en la segunda etapa en cuanto a la cantidad de la ingesta del alcohol. Después, bien, la tercera etapa
ya nos empiezan a sentirlos, o sale la frase típica de ya me estoy sintiendo medio mareado, se nos empieza a trabar un poquito la lengua, tenemos descoordinación en cuanto a la motricidad gruesa y fina, y pues el lenguaje también nos empieza a fallar, nos empezamos a trabar un poquito cuando estamos hablando. Después viene la cuarta etapa. En la cuarta etapa ya tenemos sin duda ya estamos completamente embriagos y no es muy difícil mantenernos de pie, podemos sufrir vómitos, mareos, y esto, si seguimos ingiriendo alcohol, nos lleva a la quinta etapa, perdón. Dentro de la quinta etapa, pues el riesgo de caer en un estado de coma sí nos podría desencadenar a la muerte por un paro respiratorio. También tenemos los estimulantes dentro de los tipos de droga. Los estimulantes son las anfetaminas y metanfetaminas, que podemos conocerlos, llámese el ice, éxtasis, crack. Estas anfetaminas son potentes estimulantes que trabajan principalmente en el sistema nervioso central, y al trabajar dentro del sistema nervioso central, pues los efectos que tienen a nivel corporal son principalmente de sudoración, excesiva actividad o sentimiento de hiperactividad, sudoración excesiva. Y esto se debe a que precisamente estas anfetaminas y metanfetaminas comienzan a hacer muy rápido el efecto en nuestro organismo, pero sucede algo, este estado de satisfacción, de hiperactividad, del todo lo puedo, no me falta nada, puedo hacer absolutamente todo, pasa. Vamos a verlo como una campana de Gauss, en donde estamos iniciando, consumimos y entramos bajo los efectos, pero también viene una caída, y esa caída pues el cuerpo empieza a entrar en un estado de abstinencia de la sustancia. En este estado de abstinencia de la sustancia, pues puede presentarse algunos sudoración excesiva, nuevamente, sentimientos de pánico, delirios auditivos, visuales, delirios de persecución, y todo esto se debe a la abstinencia de la sustancia. También tenemos, por otra parte, los depresores, que son derivados del opio. Estos derivados del opio, como la morfina, la heroína y la codeína, se pueden presentar en distintas presentaciones, y son algunas de ellas utilizadas, principalmente la morfina, en el área médica, ya que tienen un estado analgésico en donde se inhibe el dolor, pero también tienen sus efectos secundarios al pasar precisamente, retomando lo de la campana de Gauss, va saliendo de este estado de satisfacción o del efecto de la droga. También hay efectos secundarios como pupilas dilatadas, el pánico, delirios de persecución, entran también en esta categorización. Tenemos también los inhalantes. Los inhalantes son aquellas sustancias como el tiner, resistol, PVC e inclusive el cemento. Estas sustancias, al ser volubles, se desplazan por el aire, y la forma de consumirse pues es de esta misma forma. Al pasar los efectos de estas sustancias, pues lo primero que se viene al consumirlas, es la muerte neuronal. Desafortunadamente, estas drogas inhalables son de muy bajo costo y de acceso para la mayor parte de la población, ya que se pueden utilizar, se utilizan más bien mercancía o productos que se tienen en casa, en industrias o dentro de comercios. Ya que es muy fácil el acceso a estas sustancias, pues también es muy fácil que las personas caigan en un ciclo vicioso. Tenemos, por otra parte, los alucinógenos. Dentro de los tipos de drogas alucinógenos entraría pues una que es muy popular también, como la marihuana. La marihuana, dentro de sus efectos, tiene pues un estado de que el tiempo va más lento, hambre, risas sin motivo alguno, pero también tiene su contraparte, que es un estado de sueño. En su mayoría de los casos nos puede producir dificultades para socializar,
y también, claro, la dificultad para tener las relaciones interpersonales, ya que éstas se pueden venir en deterioro. El abuso de esta sustancia nos puede llevar precisamente a la detonación de trastornos mentales. Bien, en la siguiente diapositiva, por favor. Existen diversas causas que nos pudiesen llevar o orillar de alguna forma a consumir este tipo de sustancias. Existen características individuales, familiares y sociales. Dentro de las individuales pues está la predisposición física, el baja autoestima, poca tolerancia a la frustración, sentimientos de soledad, estados depresivos y pues el deseo de experimentar sensaciones fuertes, que esta es una de las más comunes junto con la baja autoestima y la poca tolerancia a la frustración, que se presenta sobre todo en los consumidores que están en una etapa de adolescencia. Dentro de los factores familiares se encuentra la desintegración del núcleo familiar por separación, divorcio o muerte de alguno de los cónyuges. Aquí entran no solamente los jóvenes, entramos también los adultos, ya que tenemos la dificultad para poder expresar y abrir nuestras emociones y nuestros sentimientos y aceptar en ocasiones, precisamente ante el divorcio, muerte o separación, pues que necesitamos ayuda emocional para poder superar este duelo y poderlo vivir de la mejor forma posible, y en ocasiones se encuentra este entendimiento dentro de las sustancias ilícitas, mal entendimiento. También está la disfuncionalidad, caracterizada por problemas de comunicación, mensajes contradictorios, rigidez en los roles, abandono afectivo o sobreprotección. A mí me gusta recalcar esta parte porque si nos damos cuenta en este punto número 2 dentro de los factores familiares, estamos hablando de extremos: el abandono afectivo y la sobreprotección. Abundaremos un poquito más de estos dos temas más adelante en esta charla. Dentro de los factores sociales pues está la disponibilidad y el fácil acceso a las sustancias psicoactivas. Esto dentro de nuestra comunidad inmediata pues está desencadenando no solamente el tener más personas dentro de la drogadicción, sino que también está empezando a generar inseguridad. Los movimientos migratorios, la transculturación, el hacinamiento y pocas oportunidades para el empleo, la educación y la recreación son otras más de las actividades que pudiesen orillarnos o llevarnos al consumo de estas sustancias. Anteriormente, pues la publicidad que se hacía a las bebidas alcohólicas y el tabaco en radio y televisión. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento con el tema. Mi nombre es Andrea Melisa Rosales Bernal y tengo 27 años.
A mí me gusta hacer ejercicio, lo practico desde niña. Me gusta correr, me gusta caminar y lo hago por salud. Desde que esta obra se inauguró, a mí me ha quedado maravillosamente porque por horarios y por mi mascota yo no puedo asistir a un gimnasio y aquí puedo hacer las dos cosas, puedo pasear a mi perrito y puedo hacer ejercicio. Las instalaciones son seguras, incluso puedo venir de noche. Y está muy padre que el gobernador, también siendo deportista, se preocupe por darnos este tipo de espacios en los que todos, niños, jóvenes, adultos, podemos disfrutarlo a toda hora. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre, kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Muchas gracias por continuar con nosotros. Pues como ven, la gran variedad de sustancias que pueden ser adictivas están a la mano de cualquiera. Cuando hablamos de las drogas legales, entre paréntesis, y hablamos de la ingestión de tabaco, por ejemplo, del consumo de tabaco, vemos que este tabaco realmente genera muchos problemas en la salud de todos. Y mientras más jóvenes empecemos a utilizarlos, pues más graves van a ser los problemas. Mencionaba Alexis el cáncer que puede ocasionarnos en los pulmones, que puede ocasionarnos en la lengua, pero hay una enfermedad que también está generando muchos conflictos a nivel institucional y a nivel de la medicina, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esa ingesta repetitiva de humo de cigarro va generando cambios degenerativos irreversibles en los pulmones y va generando dificultad para poder respirar. Son aquellas personas que ustedes ven que hacen un gran esfuerzo para respirar y sin embargo no tienen la capacidad pulmonar suficiente para absorber el oxígeno que necesitan o que requieren para que su cuerpo esté funcionando. Es una enfermedad complicada, la causa es el tabaquismo y lo que es muy común es que a pesar de que las personas que ya están en un estadio muy avanzado de esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen que utilizar oxígeno para poder vivir, para poder estar a gusto, a veces 8 horas al día, a veces las 24 horas al día, y muchas de esas personas se niegan a dejar el cigarro, siguen fumando. Realmente la adicción es muy complicada, son muchos factores los que se tienen que ver, pero desde el punto de vista funcional nos afecta de manera muy marcada los pulmones. Yo creo que es una de las enfermedades más complicadas porque si vemos cómo la gente se desespera porque quiere respirar, hacen inhalaciones muy profundas y la cantidad de oxígeno que llega a esos pulmones y que llega a esa sangre no es la suficiente y la gente sufre, pero sigue fumando aún con riesgo de que se vayan generando otros conflictos. En el caso del alcoholismo, pues también hay diferentes tipos de alcoholes que nos pueden ir generando diferentes tipos de problemas, desde las gastritis, esas inflamaciones de la mucosa gástrica, nos pueden generar también úlceras, nos pueden generar problemas de cirrosis hepática
que aunque ya no se ve tanto como en otros tiempos, sigue siendo un problema de salud importante. Va degenerando ese hígado, empieza a funcionar mal el cuerpo, empieza a funcionar mal el cerebro y es una muerte también muy complicada, pero desgraciadamente, a pesar de todos los avisos que se dan de que el cigarro y el alcohol en cantidades excesivas producen problemas fisiológicos y patológicos importantes, pues seguimos fumando, seguimos ingiriendo bebidas alcohólicas. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica también se genera mucho en ciudades donde tienen una gran cantidad de smog, como en la Ciudad de México, ya en la ciudad de Guadalajara. Ahí, pues, aunque las personas no fumen, están ingiriendo están inhalando una gran cantidad de sustancias tóxicas para sus pulmones, y esto va generando conflictos en ellos. Es común cuando en las unidades de salud o en los consultorios médicos llegan a llevarnos a algún adolescente o algún joven con algún problema de adicción o de intoxicación por el abuso de la droga que han utilizado, que las mamás nos pregunten: doctor, ¿y a las cuántas veces que se drogue mi hijo le puede generar un daño en su cuerpo? Y la respuesta es: desde la primera ocasión que use una sustancia que le va a causar una adicción, desde la primera ocasión puede generarnos problemas. Recuerden que todos tenemos un cuerpo parecido, pero es diferente, todos reaccionamos de una manera diferente a los estímulos iguales. Entonces, lo ideal es no andar experimentando con este tipo de detalles. Ahorita vamos a ahondar más sobre este punto en particular. En el caso de la marihuana, pues ya se están haciendo algunas aplicaciones medicinales que van a ser también de gran beneficio para la salud de todos, pero también el uso y el abuso de la misma genera conflictos como los que ya hemos estado viendo. Los factores que Alexis describió son importantes que los vayamos identificando, tanto los individuales como los familiares y los sociales, para ver cómo está nuestro entorno, para ver cómo está nuestra fotografía en este momento y podamos hacer las labores preventivas que vamos a proponerles en un momento más. Continuamos con tu tema, Alexis. Gracias. Sí, fíjese que en 1982 la OMS definió la adicción En 1982 la OMS definió la adicción primero como un síndrome. Siguiente diapositiva, por favor. Que implica un esquema de comportamientos en el que se establece anteponer la ingesta de estas sustancias adictivas a las obligaciones propias del día a día. Y hay unas fases dentro del proceso adictivo. Primero, al estar consumiendo este tipo de sustancias, se crea una tolerancia precisamente a la sustancia, en donde se tiene una necesidad de aumentar la dosis para conseguir ese efecto deseado. Y va a ir aumentando esta tolerancia del cuerpo para la sustancia, entonces el efecto disminuye consumiéndola constantemente, por lo cual se tendría que consumir más de este producto adictivo para poder lograr el efecto que se desea. Después de esto viene el síndrome de abstinencia, que es característico de cada una de las sustancias. La cruda es un síndrome de abstinencia. Cada sustancia pues tiene sus propias características. Dentro de algunas está la ansiedad, los temblores, la sudoración, inclusive calentura, temperaturas, fiebre, y se administra la misma sustancia para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia. Para curar este síndrome de abstinencia, pues la sustancia tiene que estar nuevamente en el cuerpo, algo que es pues potencialmente muy peligroso, ya que a partir de esto, precisamente del síndrome de abstinencia, y de que para curar este síndrome se necesita la propia ingesta de la sustancia, pues podríamos desencadenar un círculo vicioso. Bien, la sustancia pues tendría que ser administrada con frecuencia en cantidades cada vez mayores o por un periodo más largo, debido a la propia tolerancia que hemos logrado en nuestro cuerpo.
y se tiene que continuar administrando la sustancia a pesar de que ya se tiene conciencia de problemas psicológicos o físicos persistentes, como las que ya mencionaba el doctor Romero. En el caso del tabaco, ya se dan cuenta el individuo de que ya tiene esos problemas a la hora de respirar, es consciente en teoría, entre paréntesis, de estas problemáticas que ya tiene, pero las ignora porque sigue administrando las sustancias psicológicas dentro del ambiente familiar. Pues la esposa ya le está comentando al individuo, o el esposo a la esposa, que debido al alcohol pues ya se están teniendo ya problemas dentro del núcleo familiar, pero aún así se continúa administrando la sustancia. Después, esto los lleva a la reducción de actividades sociales, laborales o de recreación debido al consumo de la sustancia. Es decir, le damos, como lo señala la OMS en su definición en 1982, anteponemos la ingesta de la sustancia a las actividades que tenemos en el día a día. Después, la última fase del proceso adictivo, pues es el deseo persistente y esfuerzos infructuosos de estar consumiendo y estar consiguiendo a su vez el dinero y la propia sustancia, pues para estar bajo los efectos de la misma. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ya hablamos sobre qué es una adicción, cómo también la define la OMS, pero existen daños y riesgos asociados al consumo de drogas. Tendremos que tomar en cuenta, primero, el estado emocional en el que nos encontremos a la hora de estar ingiriendo estas sustancias. Factores como el peso, la talla y el sexo también son importantes para saber cuál podría ser la repercusión en nuestro cuerpo. Pero, ¿cuáles son los daños? ¿Cuáles son los riesgos? Aparte de los físicos, también hay daños y riesgos sociales. Con una ingesta social de fin de semana, de forma esporádica, pues podríamos encontrar dentro de los daños violencia, principalmente accidentes de tránsito, problemas dentro de la comunidad, pero ya cuando empezamos a hacer este consumo de una forma más constante, más frecuente, de una forma crónica, pues la tasa de mortalidad se ve aumentada definitivamente y es un factor asociado precisamente al consumo de drogas. Además, dentro del trabajo pues empieza a presentar el ausentismo, el bajo rendimiento y la poca productividad, debido a que pues empezamos a anteponer la ingesta de la sustancia a nuestras propias obligaciones del diario. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, me gustaría que habláramos ahora sobre algunos mitos que se escuchan comúnmente en varios ambientes, no solamente sociales, también escolares, dentro de la familia. Y el primero que me gustaría tocar es sobre el tabaco. Y dice que el fumar solo daña a quien consume. Esto es completamente falso. Ya lo comentaba el doctor, que no necesariamente a través del humo del cigarro, sino que también a través del humo que se produce de la combustión de los carros, de su combustible, el smog, pues nos hace consumidores pasivos de esta sustancia, que nos puede también traer repercusiones en distintas organismos de nuestro cuerpo, en este caso en nuestros pulmones. Otro mito que hay en relación al cigarro, al tabaco, pues es que fumar provoca el relajarme o tiene efectos relajantes. Esto también es completamente falso. El tabaco actúa a nivel del sistema nervioso central y por lo contrario, en vez de ayudarnos a relajarnos, nos estresa más. ¿Qué es lo que nos pudiese ayudar o de dónde viene ese mito? Bueno, pues para fumar necesitamos hacer una respiración profunda. Podemos obtener los beneficios de relajación pues precisamente aprendiendo a respirar de una forma correcta y a través de la respiración profunda. Ahora vamos a hablar sobre mitos sobre el alcohol. Y el primero es muy sonado
sobre todo en escuelas, y dice que un café cargado o meterme a bañar me quita el alcohol, baja mi grado de alcoholismo del cuerpo, y pues esto es completamente falso. La única forma en la que nuestro alcohol desaparece de nuestro cuerpo es a través de que el hígado lo transforma en azúcar. No se puede, no hay otra forma de que nuestro cuerpo lo saque de nuestro sistema. Otra de los mitos que hay sobre el alcoholismo, o sobre el alcohol, perdón, es que si tomo poco, puedo manejar sin riesgo. Esto también es completamente falso, ya que desde la primer cerveza, desde la primer copita que nos estamos tomando, pues ya se empiezan a ver... ya estamos en la primera etapa de estas 5 que estuvimos platicando hace un momento, de las fases del alcohol. Bueno, el siguiente mito sobre el alcohol dice: beber los fines de semana no hace daño. Otro mito: esto es completamente falso, y el daño se hace desde la primera ingesta. Nuestro cuerpo reacciona a sustancias externas a nuestro cuerpo, y estas son las drogas. Ya las definimos, entonces esto es falso. Otra de los mitos que tenemos es que dicen que hay gente que sabe beber y puede tomarse bastante cerveza, se puede tomar sus copitas de vino y no se emborracha, sabe tomar. Bueno, pues esto, en vez de ser algo que nos alegre, si somos una de esas personas que sabemos tomar, tendría que ser algo que nos preocupe, ya que nuestro cuerpo ha desarrollado gran tolerancia al alcohol y necesitamos precisamente ingerir grandes cantidades de este producto para poder tener los efectos de alguna de las 5 etapas. Entonces, esto, en vez de ser algo digno de felicitación, porque sé tomar, sé beber, puedo estar en una fiesta sin embriagarme, tendría que ser algo que me tendría que preocupar, ya que esto se debe a que lo hemos estado realizando por mucho tiempo, y la tolerancia de nuestro cuerpo al alcohol pues ha ido aumentando. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, hay factores que están asociados al consumo de drogas, factores de riesgo y protección asociados precisamente al consumo del mismo. Factores de riesgo, vamos a hablar de factores individuales, factores sociales y de factores de la comunidad. ¿Cuál es un factor de riesgo que se asocia, al consumo de las drogas? Individual. Primero, la baja autoestima. Esto nos puede llevar al consumo de las sustancias, es un factor de riesgo individual. Después encontramos también el aislamiento, la excesiva necesidad por tener el control, baja tolerancia a la frustración, son factores de riesgo asociados al consumo de drogas desde una perspectiva individual. La contraparte, ¿cuál es un factor de protección que pudiésemos tener a nivel individual? Bueno, lo primero es la tolerancia a la frustración. La tolerancia a la frustración no la vamos a desarrollar de ninguna otra forma más que con el estilo de crianza que hayamos llevado, y también saber anteponer mi necesidad a la de que me está exigiendo el ambiente, y también poder detener ese estado en el cual yo voy a obtener un beneficio y quizás dejarlo de un lado, terminar mis cosas y poder después continuar y acercarme más a ese objetivo. Ese es un factor protector individual que pudiésemos tener. Bueno, el proyecto de vida, esto es algo que en los adolescentes se ha ido dejando de lado, y hay mucha dificultad. No sabemos ni lo que queremos ni para dónde queremos ir. El tener un proyecto de vida, el tener más o menos identificado cuáles son mis metas a corto, mediano y largo plazo, pues son factores también que nos pudiesen ayudar de protección para el consumo de las drogas. Esto a nivel individual. Tenemos también por otro lado la parte familiar. ¿Cuáles son factores de riesgo familiares que pudiésemos tener? Nuevamente, pues, la dificultad de una dinámica no saludable dentro de mi familia, y por saludable y funcional no nos referimos a lo que dice la teoría, a lo que dice el librito, sino a lo que le es funcional en realidad a la familia, y si con esa dinámica que lleven, a lo mejor para ojos de algunas otras personas no son tan saludables, pero si nos ha ido funcionando
hemos ido alcanzando las metas que nos hemos ido poniendo todos en nivel personal a corto, mediano y largo plazo, pues esto es un factor precisamente que nos pudiese ayudar o desestabilizar, que nos pudiese servir como para asociarlo al consumo de las drogas. Muy bien, Alexis, vamos a una nueva pausa y regresamos en un momento. chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre, kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Me lo saluda. Gracias por continuar con nosotros. Como ven, el tema es complejo, hay muchos detalles que ustedes deben identificar como padres de familia, como tíos, como hermanos, como compañeros de estos adolescentes, para que los podamos orientar de la mejor manera posible. Hablaba Alexis que el estilo de crianza es bien importante. En mis tiempos se decía una frase que era muy coloquial y decía que la educación se mama. Lo que vemos en nuestra casa es muy importante para que el desarrollo posterior sea el mejor. Si en nuestra casa vemos que nuestro papá fuma mucho, que nuestro papá toma mucho, que nuestro papá se droga, pues para nosotros a lo mejor desde ese momento de la niñez va a ser una conducta normal, entre paréntesis, para esa familia. No podemos identificar, como estamos pequeñitos, y cuando llegamos a la adolescencia pues ya lo consideramos esto también como parte del entorno familiar, y eso va generando muchos conflictos. Entonces todos esos detallitos, todos esos puntos que son muy importantes que Alexis ha estado desarrollando, anótenlos, no se les olviden,
Vamos a tratar de que esos detallitos los vayan ustedes incorporando a su vida cotidiana para que vayamos tratando de luchar un poco contra las adicciones. Seguimos con tu tema, Alexis. Sí, gracias. Retomando en donde nos habíamos quedado, pues tendríamos que hablar de la promoción de la resiliencia. Y la resiliencia es un término que se acuñó de la física, que habla de cómo el cuerpo, que tiene una materia, recobra su forma original después de haber estado sometido a altas presiones. Esto las ciencias sociales lo acuñan también para poderle dar un entendimiento en el humano, y lo podríamos ver de la siguiente forma. La resiliencia en las personas es la capacidad individual de cada uno de nosotros, mucha o poca, para anteponernos a las dificultades sociales propias de mi entorno, y no nada más anteponerme y salir airoso de estas situaciones, sino aprender y crecer de esta resiliencia. Para poder hablar de esto, en estudios recientes, fíjense que personas que pudieron salir del consumo de drogas, se encontró dentro de su personalidad que eran personas resilientes, pero se encontraron también una serie de características que nos van a poder ayudar a promocionar en nuestros adolescentes esta resiliencia, y no nada más en los adolescentes, también desde niños, en poderla desarrollar de una forma correcta. Bueno, se encontró en un estudio que muchos jóvenes que habían superado el consumo de drogas tenían una persona que estuvo ahí con ellos, siempre apoyándolos, sin importar sexo, edad, ni tampoco importándoles la condición propia de este individuo. Estuvo ahí sin minimizar y sin maximizar los comentarios, y la forma en la que se comunicaban era una forma asertiva. No sé si recuerden aquel viejo eslogan de corre y cuéntaselo a quien más confianza lo tengas. Pues es muy cierto, pero para que el joven y el niño pueda correr a quien más confianza lo tenga, pues tendríamos que estar seguros como padres de familia que seamos nosotros ese adulto seguro para el menor, y sea que corra hacia nosotros y no vaya y corra con el amiguito que se encontró en el jardín, con el amiguito que se encontró en la escuela, en la secundaria, y que sea con nosotros, y que sea con nosotros quien se pueda expresar y pueda decir cómo se siente, puede expresarnos las dificultades que encuentra a nivel social, a nivel individual, y también identifique estas 4 palabras que se encuentran en este pequeño dibujo alrededor de esta diapositiva, que dice: tengo, soy, estoy y puedo. El tengo hace alusión a que la persona puede identificar que tiene personas a su alrededor en quienes puede confiar y que lo quieren incondicionalmente. También el tengo es para identificar personas que me ponen límites para que aprenda a evitar los peligros. Soy alguien por quien los otros sienten aprecio y cariño, es decir, soy una persona querida, soy una persona amada y soy una persona respetada. Estoy dispuesto a responsabilizarme de mis actos y estoy seguro de que todo saldrá bien. Puedo hablar sobre cosas que me asustan o me inquietan, y también puedo buscar la manera de resolver mis problemas. Puedo controlarme cuando tengo ganas de hacer algo peligroso o que no están bien. Bueno, estas diálogos internos representados en este pequeño es a lo que se llegaría si tenemos una buena promoción de la resiliencia. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí, hablaremos de la prevención de las adicciones tal cual, y a mí me gustaría que habláramos primero de la parte familiar. Empezaremos por los estilos de crianza. Los estilos de crianza son de vital importancia en la vida de todas las personas, ya que seremos gran parte de nuestra personalidad producto de estas reglas por las cuales nosotros
hemos vivido y esos límites que nos han puesto. Existen 3 estilos de crianza, según Diana Baumrind, una teórica alemana, y ella decía que existen 3, el autoritario, permisivo y democrático. Vamos a identificar cada una de ellas. El autoritario es esa persona, ese padre de familia que no tiene un argumento sólido ni válido para el niño ni para el adolescente, y su frase típica y característica es: lo vas a hacer porque soy tu madre o soy tu padre. Bueno, este estilo de crianza autoritario seguramente muchos lo identifiquemos ya sea como hijos o como padres, pero no tiene nada de malo, podríamos decir, el que yo le hable de esta forma y me haga valer como padre y hacer valer mi voz y mi autoridad ante el menor. Pero psicológicamente, ¿cuál es el introyecto? ¿Cuál es el mensaje oculto? Yo soy una figura de autoridad para ti, soy una persona con firmeza y lo vas a hacer sin cuestionamientos y sin preguntarte. Ahí estamos disminuyendo la habilidad del niño, del adolescente, para cuestionarse si lo que está haciendo es correcto o no es correcto. Entonces, en el futuro llegará otra persona con la misma autoridad, con la misma firmeza, y le dirá: mira, tómate esto, fúmate esto, y como ya bajamos ese nivel para cuestionarse sobre el mundo, si lo que estoy haciendo está bien, está mal, el porqué de esto, de esta acción, pues va a ser más sencillo para esta persona que fue creciendo bajo estilo de crianza, pues adquirirlo, ya que no se cuestionará si está bien o mal, y simplemente lo va a hacer si se le presenta a alguien con las mismas características con el que fue criado. Bueno, ese es el estilo de crianza autoritario. ¿Cuál es el estilo de crianza permisivo? El estilo de crianza permisivo se caracteriza principalmente por el vivir sin límites y sin reglas. ¿Qué es esto? Bueno, pues mira, mi niño, y aquí tienes tu videojuego, aquí tienes tu iPad, aquí tienes tu celular, o tienes mi celular, diviértete, allá están todos tus juegos, tienes en tu cuarto una serie de actividades que tú puedes hacer, y pues vete a jugar porque yo tengo que ver La Rosa de Guadalupe y ya es hora. Entonces los niños se viven dentro de un amplio abanico de posibilidades y no hay límites ni reglas, y desafortunadamente o afortunadamente, al ser seres sociales, vivimos bajo reglas, que algunas son implícitas y otras explícitas, pero al final de cuentas hay reglas en todos los ambientes en donde nos paramos, dentro de la familia, aunque no sean claras, en las escuelas, en los trabajos, dentro de un hospital, dentro de una biblioteca. Y si los niños, las personas crecen bajo un estilo de crianza permisivo, sin límites ni reglas, pues ¿cómo esperamos que en un futuro, al salir ya ante la sociedad, pues puedan acomodarse dentro de los límites y las reglas que están implícitos? Esto les va a dificultar más esta facilidad social y los vamos a disminuir también en el desarrollo de estas habilidades sociales. ¿Qué podría producir en el futuro? Seguramente problemas a nivel escolar cuando son pequeños y están yendo a primaria, secundaria, bachillerato. Esto tendríamos que empezar por ahí. Después, pues podrían venir ya los problemas con la ley, con la justicia, porque también vivimos dentro de esas normas y dentro de esas reglas. El poner límites, el poner reglas es algo complicado, no es algo tan fácil, y podemos dar algunos consejos muy sencillos en teoría, pero si los empiezan a revisar ustedes se van a dar cuenta que no son tan fáciles. Primero, tenemos que diferenciar el límite de la regla. ¿Qué es el límite y qué es la regla? La regla nos va a marcar, va a ser un instructivo de cómo tiene que ser mi comportamiento. Es decir, ¿qué nos hace pensar que decirle a un niño cómo no se tiene que comportar, decirle a una persona cómo no se tiene que comportar, le va a decir o le va a hacer más sencillo ver cómo sí se tiene que comportar? Las reglas tienen que ser un instructivo precisamente de cómo tiene que ser el comportamiento de las personas en distintos escenarios. Las reglas también tienen que ser flexibles. Hay flexibilidad para hacer excepciones, es decir,
una regla de casa podría ser que todos los días comemos a las 4, pero hoy cumpleaños papá, cumpleaños mamá, cumpleaños el niño, cumpleaños un primo y nos invitaron a una fiesta, vamos a una fiesta y por hoy comeremos a las 2 de la tarde. Esas son excepciones y entraría en las reglas. Tienen que tener esta flexibilidad. ¿Qué sucede? Tenemos que avisarle a todas las personas que se viven dentro de estos límites y reglas en casa de esta excepción. Sucede lo siguiente: nosotros también podemos limitar a nuestros hijos y a nuestros adolescentes en la prevención de conflictos. Un ejemplo, pues resulta que la familia Gómez se va a Guadalajara de paseo, se van a dar la vuelta, se van en domingo, pero por el viaje y por la emoción no hacen la tarea de Martita de 8 años y al siguiente día le toca clases. Bueno, pues la mamá identifica que Martita pues le va muy bien en la escuela, es una niña de 9, de 10 y con un día que no vaya a la escuela, pues ella piensa que no pasa nada. Se van a dormir, se despierta Martita a las 9 de la mañana y se despierta enojada, se despierta molesta con mamá por el hecho de que no le haya comentado la excepción a la regla. Martita quizás ya tenía toda una serie de pasos y de procedimientos para ella misma poder solucionar el problema con la maestra del por qué no hizo la tarea. No sabemos cuál explicación pudiese haber dado ella, no sabemos si hubiese sido lógica, si hubiese sido en realidad algo acertado, pero a nosotros sin comentarles a los menores y solamente realizando la excepción de la regla, no les hacemos, no los enteramos de estas excepciones, pues pudiese ser algo que nos venga a perjudicar. Entonces las reglas tienen que ser un instructivo de comportamiento. La otra parte, el límite sí tiene que ser esa frontera a donde ya no vas a cruzar. Es decir, la regla es de comportamiento y puedes hacer esto y esto y esto, sí puedes hacer. Eso está dentro de la regla. Pero el límite de comportamiento implica que ya para acá ya no vas a pasar. Puedes jugar en todo tu cuarto, es tu tiempo de juego libre, tienes 2 horas para hacerlo, vamos a ir al jardín y puedes hacerlo. La regla está que vamos a jugar en el jardín. El límite está en que fuera del jardín, de la circunferencia, el irte a la calle, ya no lo puedes hacer. Sin embargo, la regla es flexible, vamos a estar en el jardín, vamos a jugar y va a ser tu comportamiento. Siempre afirmando y guiando al niño en cómo tiene que ser este comportamiento y el límite va a ser hasta dónde puedes llegar. ¿Por qué es importante poner límites y reglas a los menores? Porque precisamente es un acto de amor, un acto de entendimiento. Es algo complicado y que implica mucho trabajo, pero también implica el querer a nuestros niños, el querer a nuestros adolescentes, porque los enseñaremos a adaptarse a la vida. También entra sin duda el estilo de crianza de los cuales propone Diana Baumricht, del que a mí me parece el más acertado de estos tres, que es el estilo de crianza democrático. Dentro del estilo de crianza democrático, pues se ponen límites y reglas bastante claros. Las reglas son, afirmando cómo tiene que ser el comportamiento de los niños, los límites son claros, las reglas son flexibles y el papá también acepta que se pudo haber equivocado en alguna de las situaciones. Sin embargo, no por esto el límite se tiene que romper. Sí acepto, sí te acompaño dentro de tu sufrimiento, dentro de tu dolor, al no comprarte esa galleta, ese juguete que tú tanto quieres. El niño hace el berrinche, sí, pero yo te entiendo y porque te entiendo te voy a dar tu espacio, te voy a dar tu tiempo, entiendo que estés triste y entiendo que quieras llorar. Entonces, si quieres llorar, este es el momento de hacerlo. Ese sería un estilo de crianza democrático en donde la principal función es de poner los límites claros y los estilos de crianza bien establecidos, en la función del acompañamiento y principalmente dentro de los primeros 8 años de vida, que la función del padre, del adulto seguro, es la de nutrir desde todas las visiones, desde la ingesta de los alimentos hasta en las habilidades que los niños van a tener y las personas van a tener para la vida, para que tengan un óptimo desarrollo y puedan enfrentarse a las dificultades propias del día a día. Esto sería pues algunas de las
de las sugerencias que pudiésemos utilizar precisamente para la prevención de las adicciones en adolescentes, y recordando que el estilo de crianza es muy importante, no nada más para la prevención de las adicciones, sino para crear adultos sanos y adultos responsables para la sociedad y para el propio individuo. Sí, son acciones formativas que realmente tienen mucho impacto en la vida de estos niños y de estos adolescentes. Pues detalles importantes que hay que puntualizar, hay que contextualizar, hay que platicar con nuestros hijos, hay que platicar con los niños, con los adolescentes sobre la importancia de no caer en este tipo de adicciones. Primero el amiguito les dice pruébalo para que lo experimente, después lo empiezan a usar, después abusan de la sustancia que van a estar utilizando y después esto se vuelve la adicción y un problema social muy complicado, que nos genera otros problemas sociales como pueden ser accidentes y violencias que todos los días vemos en todos los noticieros de cualquier hora del día. Hay que estar al pendiente para que seamos pues muy bien delineados al hablar con nuestros hijos para que no acepten bebidas de personas extrañas, no acepten golosinas de personas extrañas, no acepten tarjetitas o fotografías o papeles de personas extrañas, porque hay muchos tipos de drogas que se están utilizando en estos momentos. Y otra cosa importante, existe una gran cantidad de drogas baratas que son las que se están comercializando más y eso genera pues muchos conflictos. Alexis, ¿algo que quieras comentar para terminar con el programa? Sí, existen también, aparte de los estilos de crianza, dos características que tendríamos que resaltar dentro de las familias. Primero, es la aceptación para las sustancias, es decir, si dentro del ambiente familiar se acepta el consumo del tabaco, del alcohol, de algunas otras sustancias, pues será más fácil para la persona vivirse y aceptar esa misma sustancia dentro de la vida o a verlo como algo común. Esto nos va a llevar a que sea un factor de riesgo pues grandísimo para el menor, para la persona, y si a esto le sumamos, aparte de la aceptación, la ingesta y el consumo de estas propias sustancias dentro del núcleo familiar, pues seguramente pudiésemos estar creando un ciclo de adicción dentro del núcleo familiar. Muy bien, muchas gracias. Pues con eso vamos a dar por terminado el programa del día de hoy. Agradecemos su preferencia por nuestro programa. Me comenta Alexis que él es nieto de José Ortiz, un amigo de muchos años al cual le mandamos un afectuoso saludo. Muchas felicidades por tu nieto José. Su tía Mónica, la doctora Mónica Ortiz, también un saludo para ella. Realmente es un muchacho muy bien preparado y que tiene un futuro promisorio. Muchas felicidades y muchas gracias por continuar con nosotros. Nos vemos en el siguiente programa.